Bienvenidos, manitas. Hoy toca miniaturas, que ya las estabais echando de menos. Y como os dije en el vídeo de la juguetería, la haremos en una lata. Quedaros a ver el vídeo, que empezamos. Como ya habéis visto al inicio del vídeo, la miniatura de hoy va en una lata de galletas. La idea es más o menos esta es una latita chiquitita, es una pequeña decoración que hice ya hace unos años. Realicé unos cuantos detallitos para regalar a unas amigas. Y bueno, he pensado que podía ser buena idea hacer una escenografía en una latita, pero un poquito más grande. Lo primero que vamos a hacer va a ser aplicarle una imprimación, que sea todoterreno, especial para superficies no porosas como el metal en este caso. Y lo vamos a hacer por toda la lata, aunque habrá zonas que no se van a ver, nos ayudará a que no se oxide y que el trabajo nos dure mucho más tiempo. Yo lo estoy aplicando con una esponja, pero también lo podéis hacer con un pincel y la dejamos secar. Antes de seguir trabajando con la lata, vamos a cortar las siguientes piezas. En cartón gris o contracolado, un círculo del tamaño de la base. Una pieza en cartón gris contracolado, que será el suelo, de 13 por 5,2. Y este lo colocaremos aquí, así. Para cubrir esta zona de aquí, yo lo he cortado en maderita, porque esta después va a ir teñida, sin hacerle nada más. Y para sacar esta pieza, cortáis una maderita que tape todo el hueco que tenemos que cubrir. Y para darle esa forma, la colocamos al nivel que tenemos el suelo, que no se nos mueva, y ya retiramos el suelo. La sujetamos y con un lápiz por la parte de dentro marcamos y por esa marca la recortamos. Otra pieza en el mismo cartón de 13 centímetros por 5,2, que esta va a ser la pared. Y para cubrir este hueco, pues hacéis lo mismo con cartón. Igual que esta pieza de madera, pero con cartón. Esta pieza después la iremos pegando en esta parte de aquí. Sin retirar esta pieza que será nuestra pared, en el cartón que está en el fondo vamos a hacerle una marca aquí. Y vamos a ver, más o menos, no tiene que ser exacto, en el otro lado que nos coincida a la misma altura. Y esas marcas que hemos hecho las unimos y por ese trazo cortamos. Pasamos a pintar el exterior de la lata. Podéis utilizar el color que queráis. Yo estoy utilizando un tono cuerda. Lo voy a aplicar con una esponja para crear un poquito de textura y dejaré secar. Mientras la lata se nos va secando, vamos a coger estas dos piezas, esta que va en el fondo, que va a simular una pared, y yo la voy a decorar con papeles de scrap, papeles decorados. Esta que simula listones de madera será para la pared, y esta pieza que es el suelo voy a hacerlo con este papel que simula ladrillos de barro. Si no tenéis de este tipo de papel o preferís hacerlo con otro material, para la pared podéis utilizar masilla, tapajuntas, resanador y hacer un enlucido de pared antiguo, viejo. También podéis utilizar palitos de manualidades o depresores, simulando los listones de madera. En otros vídeos de miniaturas es lo que yo he estado utilizando. Todos los vídeos que yo os haga alguna referencia os lo voy a dejar en la cajita de descripción del vídeo, por si no lo habéis visto o si queréis utilizar o hacerlo con aquellos materiales. En el marco invernadero simulé una pared de este tipo de azulejos, también os puede servir. Pero en esta ocasión yo voy a utilizar los papeles decorados. Lo voy a ir pegando con cola blanca. Esta pieza en concreto, que va a ser la de la pared, una vez se me haya secado, cortaré el sobrante todo alrededor. Y a esta otra, por los 4 lados, le voy a cortar un sobrante de 1,5 centímetros o 2 centímetros que pegaré hacia adentro.
Ya se ha secado la lata y ahora vamos a hacerle unas marcas en el interior. Cogemos esta pieza, que es la que va al fondo, y la colocamos. El suelo y también lo colocamos en su sitio. Y la pieza que va a hacer de pared también la colocamos en su sitio. Y ahora vamos a hacerle unas marcas. La parte del suelo, una línea. En la parte de la pared marcamos aquí también. Y la parte de la casa, de la pared, también le hacemos una marca. Esta zona de aquí, que queda libre, la vamos a pintar simulando un cielo. Y lo vamos a hacer con pintura acrílica en dos tonos de azul, añil y azul bebé, y blanco. Lo vamos a ir aplicando con un pincel, manchando toda la superficie, y con una esponjita iremos difuminando. Vamos a pintar estas piezas pequeñitas. Esta que va a ir en la parte de abajo junto al suelo, simplemente la he teñido por uno de los lados con tinte para madera. También la podéis pintar o forrar. Y estas dos que van a simular la fachada de la casa, las voy a pintar en un color blanco antiguo. Y también lo haré por uno de los lados. Un poquito de textura en la fachada. Podéis utilizar pasta de relieve o masilla, como voy a hacer yo. No vamos a colocar demasiada, simplemente le vamos a crear un pelín de textura. Y en la zona donde va a ir la puerta intentaremos crear poquita textura, para que luego no nos entorpezca a la hora de colocar la puerta. Antes de seguir vamos a unir estas dos piezas. Esta que tiene la parte circular la vamos a pegar sobre el borde de esta pieza más grande. Aplicamos cola blanca sobre el filo. Las unimos y sujetamos un poquito hasta que la cola se seque. Y una vez ya tenemos seca la cola, vamos a disimular la unión con otro poquito de pasta. Vamos a ir colocando en su sitio y pegando todo lo que tenemos hecho hasta ahora. Así veremos del espacio que disponemos para seguir haciendo el resto de piezas. Pasamos con los remates. Yo voy a utilizar para hacer unas vigas de madera este corcho de alta densidad. También podéis utilizar el de bolitas. Vamos a ir cortando las piezas que necesitamos y de momento una tira de 1 centímetro de ancho más o menos. Este tipo de vigas también lo podéis ver en la miniatura de la bodega. Vamos a ir adaptando la pieza a nuestro espacio, cortando en las zonas donde nos haga falta. Y una vez se nos han secado, las pegamos en su lugar. Lo voy a hacer con cola blanca y seguimos con el resto de cosas. Simulamos una pequeña jardinera en este lado de aquí de piedra. Sigo utilizando el mismo corcho y vamos a cortar una pieza de 1,5 centímetros de ancha, 1 centímetro de gordita y 5 centímetros de largo. Esto tenéis que ir adaptando las medidas, ir colocando y midiendo. Si os sobra, pues vais cortando.
Y para esta zona de aquí, pues un cuadradito que le he redondeado esta parte de aquí para cubrir la curvita. Y vamos a simular las piedras. Con un lápiz primero las marcamos y después con el cúter las iremos vaciando, las líneas que estamos haciendo. Nos tiene que quedar exacto. Con el filo del cúter, recordar que tiene que estar muy bien afilado. Vamos a ir a hacer unos cortes en diagonal. Para darle color a estas piezas voy a utilizar el gris marengo, blanco y una pizquita de verde carruaje, un verde oscuro. Y hacemos lo mismo, la pegamos en su sitio. Pasamos a la pasta de modelar y vamos a hacer unas mini tejas. Extendemos una pequeña porción de pasta y la vamos a dejar de un par de milímetros de grosor. Vamos a cortar tiras de 1 centímetro como máximo para ir formando nuestras tejas. Y el ancho de cada teja será de 1,5 centímetros más o menos. Vamos a darle forma de teja. Yo, como veis, lo estoy haciendo a ojo. Y nos vamos a ayudar de un palito para darle forma. Y las vamos a colocar en su sitio. En esta zona de aquí voy a coger un poquito de pasta, voy a ir colocando aquí para hacerle un apoyo a la teja. Le colocamos cola blanca y vamos a ir con mucho cuidadito poniendo teja por teja. Y las dejaremos secar antes de darles color. Un pequeño escalón para la entrada y corto un cuadradito de 3,5 por 1,5 de ancho. El alto no llega a 1 centímetro y voy a forrarlo con el mismo papel que utilicé para el suelo. Para hacer esta pieza podéis utilizar el corcho como estoy haciendo yo, o incluso pegar trocitos de cartón, o incluso hacerlo con pasta de modelar. Y lo pegamos en su lugar. Retomamos la pasta de modelar y vamos a hacer un tronco, que ya lo hicimos también en el marco de helada. Y si queremos hacer una rama que no esté pegada a ningún lateral de la lata, tenemos que utilizar un alambre. Hacemos un rulito y lo vamos metiendo por dentro.
Pasamos a hacer la puerta y una ventana. En esta ocasión voy a utilizar troqueles. Yo tengo estas dos piezas que las voy a troquelar en cartulina Craft. Es una cartulina más gordita que la convencional, pero podéis utilizar la que queráis. Hace unos meses que me compré el juguetito, la troqueladora, y tenía un montón de ganas de utilizarla. Si vosotros no tenéis troqueladora, no es problema, podéis hacerlo perfectamente. Podéis hacerlo de diferentes maneras. O bien os descargáis siluetas de puertas y ventanas de internet, las recortáis y vais a hacer lo mismo que yo voy a hacer. Yo me he cortado 4 o 5 piezas de cada una y las voy a ir pegando entre sí para darle grosor. O también podéis pasaros a ver los vídeos de las tejas decoradas que hicimos con pasta de modelar, puerta y ventanas, o el vídeo de estudio de pintura en donde también hicimos una puerta con cartón gris o contracolado, o en el vídeo de las bodegas donde hicimos una ventana rústica. Opciones hay. Para unir cada una de las piezas voy a utilizar cola blanca. Al final he unido 5 piezas para conseguir este grosor y lo mismo voy a hacer con el resto. Lo siguiente, darle color. El primero que le voy a aplicar va a ser un azul turquesa y cuando se seque a pincel seco, en blanco. Como tirador de la puerta, un alfiler con cabeza redonda. Y las pegamos con cola blanca. Ya va cogiendo forma, ¿no os parece? Ya se nos han secado las cejas y el tronco del árbol y les vamos a dar color con pintura acrílica para las cejas en un color teja, claro, y a pincel seco con pintura acrílica blanca. Y para el tronco con marrón chocolate, color miel y blanco. Para envejecer la fachada he mezclado unas gotitas de marrón con agua y ahora vamos a hacerle la aguada en toda la fachada. Mojaremos con el pincel y retiraremos el exceso con una toallita húmeda. Y con verde oscuro voy a hacer lo mismo pero por alguna esquinita para simular un poquito de verdín.
Para decorar el árbol, yo voy a utilizar estas ramitas, son de un adorno navideño y tenía nieve por encima. Así que para disimularla, porque se supone que mi patio va a ser en verano, las he pintado en verde. Y ahora las voy a ir pegando con silicona caliente. Seguimos decorando con macetas y más flores. Yo ya las tengo aquí hechas. Podéis encontrar cómo hacerlas en el vídeo de miniatura de la primera parte del vídeo miniatura del invernadero. Ya sabéis, todos los vídeos que voy mencionando en la cajita de descripción os los dejo. Y para rellenar estas macetas, pues en esta ocasión voy a utilizar flores de estas que podemos encontrar en los bazares, que son de papel, de tela, flores secas, pero si las queréis hacer vosotros mismos, bueno, pues esta vez en el vídeo floristería. Me estoy dando cuenta que tengo muchos vídeos de miniatura hechos. También vamos a necesitar un poquito de tierra de una maceta y pasta de modelar de secado al aire o plastilina. Vamos primero a esta jardinera de aquí. Le aplicamos un chorrito de cola. Cogemos la plastilina o la pasta de modelar y vamos a rellenar el hueco. Ponemos un poquito más de cola y ahora le vamos a espolvorear la tierra. Un poquito de cola en cada flor y la vamos clavando. Y en esta esquinita de aquí no le pongo flores porque voy a colocar esta maceta que he hecho lo mismo. Le he colocado plastilina, poquito de tierra y esta flor artificial. Esto lo voy a pegar con silicona caliente. Así vamos a ir colocando flores en las macetas y poniéndolas en su lugar. Vamos a formar una sillita, una silla antigua, de las que el asiento está como encordado. Y vamos a cortar una pieza en cartón gris de 2,5 por 2,5 centímetros. Dos piezas de 6,5 centímetros que he utilizado palitos de manualidades, de estos que son cuadrados. Este es de 3 milímetros de grosor, pero también podéis utilizar palitos de brocheta. Con el mismo palito he cortado otras dos piezas de 3 centímetros de largas y 4 más de 1,7 centímetros. Con palitos de manualidades de estos o depresores, palitos de helados, cortamos dos piezas de medio centímetro de ancha por 1,7 centímetros de larga. Empezamos por la pieza que será nuestro asiento. Cogemos el palito que hemos utilizado para cortar estas piezas y en cada esquina lo vamos a poner justo en la esquina, marcamos y cortamos. Y esto mismo lo haremos en las 4 esquinas. Vamos a cortar unos trocitos de cuerda de la más finita que encontréis. Esta será de 1 o 2 milímetros de grosor. También podéis utilizar hilo de bordar y vamos a forrar esta pieza que será nuestro asiento. Cordoncito de silicona y vamos pegando tiritas. Y lo mismo vamos a hacer en este lado de aquí. Y ahora vamos a ir trenzando cogiendo 3 cuerdas cada vez. Puntito de silicona aquí, para ir sujetándola a medida que vamos trenzando.
las colocamos bien rectitas y bajamos. Ahora cogemos 3 de este lado que vamos a pasar por encima y también le ponemos puntito de silicona. De este lado de aquí cogemos las 3 siguientes y las pasamos por encima de las que hemos pegado de este lado de aquí. Vamos a ir haciendo un zigzag, unos por encima, otras por debajo. Y vamos pegando para que nos sea más fácil ir sujetando. Estas de aquí las levantamos y estas que nos quedan aquí las pasamos hacia abajo. Y esta tira ya la pegamos en la parte de atrás. Y vamos cortando la cuerda para que no nos moleste. Y seguimos. Si estas de aquí van por debajo de las de la izquierda, ahora levantamos y pasamos el grupito este por debajo. El siguiente por encima. Y del último grupito por debajo. ¿Veis cómo va quedando? Pues así vamos a hacer con todas las tiras. Y cuando llegamos al otro lado, pegamos y cortamos. Marcamos a 3 centímetros, que es lo mismo que miden las dos patitas de delante. Y vamos a pegar a partir de esa línea hacia abajo. Ahora las dos patitas de delante. Y ahora sí, pasamos a la cola blanca y pegamos primero los 4 travesaños de las patas y las 2 piezas de nuestro respaldo. Para formar la mesa, 3 palitos de manualidades que vamos a pegar entre sí y ponerle 2 travesaños para que se sujete mejor. Una de ellas se nos ha secado, vamos a cortar una mesita cuadrada de 4,5 por 4,5 centímetros. La pata, algo muy sencillo. Un palito redondo de 4 centímetros de largo. Y ahora con los palitos estos que nos sobraron al cortar la mesa, vamos a hacerle unas formitas. La que queráis puede ser en triángulo, en cuadrado, como vosotros queráis o más fácil os sea. Yo voy a hacerle un poquito de curva y lo voy a cortar con un exacto. Esta maderita es muy blandita y no es difícil de cortar. Y con cola blanca pegamos las piezas. Pasamos a darles color. Yo estoy tiñendo la madera, pero podéis pintarlo con pintura acrílica o incluso dejarlo como estaba.
y las pegamos en su lugar. Ya nos va quedando muy poquito y el interior yo lo voy a dejar así, lo voy a dejar por terminado. Encima de la mesa le he pegado otra macetita, un libro que me sobró cuando hice la biblioteca y un recorte de un pajarito que he pegado aquí en el pino. Decoro un poquito más por esta parte de aquí con esta tira que tiene hojitas que simula una rama. Y ya para que no se nos mueva cuando lo pongamos así, 2 palitos se los vamos a pegar en la base. Y ya sabéis que esta es mi propuesta, pero vosotros podéis utilizar los materiales que tengáis o decorarlo como más os guste. Un rinconcito que os dé paz y relax. Espero que os haya gustado y os animéis a hacer vuestro rinconcito. Para mí, una tarde bajo la sombra de un pino, un buen libro y el canto de los pájaros. Me encantaría que me regalaseis dedito arriba, compartáis este vídeo y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.